Conversamos con Leancy Clemente, él es ingeniero nuclear, uno de los pocos venezolanos que trabaja este tema. Por cierto, ustedes han pensado o pensaron en otros tiempos que cuando existía el Consejo Nacional de Energía Nuclear en Venezuela, que Venezuela pudiera entrar a la era nuclear y con este problema del petróleo creo que el mundo se replantea el tema nuclear ahora, ¿no? Sí, Julio, gracias por la invitación. Realmente hay un replanteamiento bien interesante para este año, que es que siempre ha habido el mito que los países petroleros no utilizan energía nuclear, porque ya tienen la materia prima que es el combustible fósil. Pero fíjate qué sorpresa. Arabia Saudita, el mayor productor del mundo, acaba de entrar en un plan para 16 reactores nucleares para producir electricidad. Los Árabes Árabes Unidos. Unidos ya tienen un reactor nuclear de 1.400 megavatios que entra el año que viene y otro igual dentro de 2 años. Y en el caso de Irán, pues está Egipto, también metido en esto, ¿no? Egipto igualmente ya está firmando con Jordania y otros acuerdos. E Irán, que fue aquel plan del Shah de Irán. Pues, Que ya lo 20 tenía en Chad y ahora lo reactores. tiene en la revolución Exactamente. iraní. De manera de que se desmitifica esto de lo de la energía nuclear. Porque es que Y realmente no hay Europa otra está también alternativa. renovando, inclusive Japón, que sufrió las bombas atómicas, no ha dejado el plan nuclear, ¿no? Es que no lo pueden dejar, Julio. Ya, así el petróleo baje a $1 el barril. No se puede seguir quemando, porque no es cuestión de precio, es cuestión de la contaminación ambiental. Esas son ingentes cantidades de dióxido de carbono que se está mandando y entonces tienes el problema del niño y la niña. Entonces es un círculo vicioso, por ejemplo, lo que tenemos aquí en Venezuela. 70% de nuestra electricidad es por el Guri, por el Bajo Caroní, y el 30% quemamos combustibles fósiles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, generando combustibles, dióxido de carbono para alimentar al niño, entonces el niño nos da una sequía y entonces estamos en un círculo vicioso. Yo me imagino, el problema que hubo hace 2 o 3 años, ¿qué hubiese pasado si no hubiese llovido? Claro, además, el tema es que cuando un país tiene uranio, que es la base o torio de producir energía nuclear, pues había que aprovechar eso. Va a pasar el tiempo y no vamos a utilizar ese material, ¿no? Mira, en mi condición de presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, ya hemos hablado en reuniones, nosotros este año nos vamos a esforzar para aclararle bien al gobierno, porque tenemos minas de torio, una de las terceras reservas del mundo, y ya el movimiento de reactores nucleares va hacia eso. La China tiene 40 reactores nucleares programados y todos son de torio. El mismo Japón, Brasil, el programa más grande nuclear del mundo, que es el de la India, es basado en torio. Brasil, la gente no sabe que Brasil tiene reactores nucleares de casi de más de 1.000 megavatios, ¿no? 1.200 megavatios tiene 3. Tiene 2 en funcionamiento y está terminando un Inclusive tercero, igual que Argentina. incluso Cuba en su época de ayuda soviética lanzó un reactor de 450 megavatios, pero claro, como rompieron la ayuda soviética no siguieron manejándolo, pero en Venezuela en cambio nunca se ha trabajado este tema. Bueno, lo trabajamos nosotros, lo tuvimos en el Consejo Nacional de Nuclear. ¿Por qué? Por lo que cuando empezamos el programa, el mito de que nosotros no necesitamos energía nuclear porque somos un país petrolero. Y ahí está. Arabia Saudita, el mayor productor del mundo, está comprando 16 reactores nucleares. Hace poco decía Usar Pietri que cuando bajaron los precios de petróleo muchísimo, y eso hace 20 años que lo dice, o 30 años, no íbamos a saber, teníamos que recurrir hasta la Cruz Roja prácticamente, porque es realmente, para un país depende solo del petróleo y se le va el precio, no tiene otras energías alternas, ¿no? ¿Qué otras energías alternas son viables en Venezuela? Realmente la energía nuclear solamente y la hidroelectricidad, por supuesto. Que la tenemos ya, ¿no? Que ya la tenemos y tenemos unos buenos caudales, son 4.000 litros por segundo que se requiere. Pero fíjate. Además, no solamente para producir electricidad, sino también para otras cosas, ¿no? Por supuesto, en la energía nuclear nosotros, por ejemplo, la parte alimenticia, y eso lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina, se está viendo en Japón también. Conservación de alimentos. Conservación de alimentos por irradiación. Ahora, fíjate, el mito de la energía eólica y solar hay que aclararlo bien. Porque se están vendiendo esa idea, de hecho la canciller de Alemania le vendieron esa idea y se tuvo que reconocer que se equivocaron. La energía solar se produce por los rayos solares. De noche no sale el sol. Claro. Y entonces tendríamos que almacenar esa capacidad y eso es extremadamente caro. Y las turbinas eólicas son extremadamente caras y extremadamente ineficientes. Y en Venezuela, después de un estudio que nosotros hicimos, solamente hay 2 sitios donde se puede poner esta alternativa. Hace poco estuve en un foro sobre un libro de Zuniaga, el escritor margariteño, la gente, esta gente, donde él plantea la tesis de la autonomía de Margarita, de la soberanía de Margarita, o sea, no la ruptura del Estado, pero sí mayor autonomía como tienen las islas del Caribe. Y alguno preguntaba, ¿es posible no depender del territorio en el agua? ¿Es posible desalinizar con un pequeño reactor nuclear el agua? Esa tesis la tenemos nosotros desde hace casi 30 años.
Hay muchos países que lo hacen. Hay 40 países que están produciendo agua potable y energía eléctrica al mismo tiempo con el vapor ese que se produce ahí. Se desaliniza O sea, por un le, lado y le por daría otro lado. autonomía a la isla. Tú has hecho un estudio sobre esto, ¿no? Ya lo tenemos presentado inclusive. Y voy a escribir sobre ese tema de nuevo, ahora que me lo estás tocando en mi columna de Ciencias para Todos. ¿Eso es en qué periódico? En Las Verdades de Miguel, es un semanario. Que por cierto me dice que vas a tener una columna también para niños. Voy a escribir para niños, porque fíjate, ahorita que venía para el programa, Alejandro, el hijo de mi pareja, él me vive preguntando sobre cosas de ciencia. Entonces ella me dice que sus compañeritos están muy interesados y esos muchachos manejan internet mejor que nosotros. Y entonces vamos a empezar para que ellos no se contaminen mucho con la cuestión de la internet, vamos a empezar a